Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por estar aquí todos en esta jornada intensa, y yo creo que intensa y magnífica. Perdón, ¿se oye? ¿No? ¿Sí? Se oye ahora, sí. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos. Y en esta tarde, en esta jornada magnífica que estamos disfrutando, intensa de discusiones y de debate, y yo creo que también intensa o interesante se presenta lo que tenemos ahora por delante. A mí me toca simplemente presentar a Rigoberta. Tengo aquí una nota con muchos datos de su vida académica, de su vida personal, pero es absurdo que yo les vaya a contar nada que no sepan ya. ¿Quién no sabe, quién no conoce a Rigoberta Menchú? ¿Quién no conoce que es Premio Nobel de la Paz? ¿Y quién no sabe de su compromiso personal con la injusticia, con la desigualdad, con la discriminación, con los pueblos indígenas, con tantas y tantas cosas y con tantas cosas extraordinarias que ha hecho? Por lo tanto, yo me voy a ahorrar esa presentación y solo les voy a decir que he tenido la inmensa suerte de compartir con ella unas cuantas horas hoy a lo largo del día, y que he conocido un ser humano maravilloso, un ser humano con unos puntos de vista extraordinarios, con una visión distinta y complementaria de todas las cosas que enfrenta, de esa aportación multicultural de la que seguro que algo nos dirá también ahora al hablar del trabajo infantil y de sus entornos. Y yo, por lo tanto, no tengo nada más que decirles que tengo el inmensísimo placer y el inmensísimo honor de presentarla y de darle la palabra. Rigoberta, cuando quieras. Gracias a don Javier por la presentación, y sobre todo quiero agradecer a la Fundación Telefonía por la invitación, esta invitación que lo valoro mucho, porque venir al Ecuador para mí es llegar a la segunda patria. Digo segunda porque cuando estoy aquí es la primera, y cuando llego allá es la primera también. Y quiero saludar especialmente porque admiro el Ecuador, llena de muchas energías, de mucha similitud a nuestro país, a tantas huellas milenarias en esta tierra, y por muchos amigos que hay aquí, gente que he admirado a lo largo de mi vida, y cada vez que pude hacer algo por el Ecuador, lo hice, especialmente desde UNESCO, especialmente desde otras áreas donde me ha tocado estar. Así que gracias por la oportunidad de estar aquí. Nuestro sagrado día de hoy, según nuestro sagrado calendario maya, es dos energías del Ajapal. El Ajapal es la fuerza del amanecer, es la fuerza del nacimiento del día y del nacimiento de la noche también. Es la fuerza de nuestra abuela Luna y nuestro Padre Sol. Entonces, los que nacieron el día de hoy, su guía siempre va a ser esa fuerza, esa energía, donde hay que cuidarse de ellos cuando entra la noche, porque a veces son personas que miran en dos lados, es decir, miran del lado de la oscuridad como miran el lado del día, ¿verdad? Es una cualidad muy fuerte, y por eso la doble mirada es muy importante. Y hoy es un día de tener oportunidad de volver a empezar. Es el día del Nahual de las parejas. Ustedes saben que las parejas pues vivimos porque somos complementarios, porque nos necesitamos, porque uno solo no podría ser total. Entonces es el Nahual de las parejas, así que en mi tierra hoy saber cuántas parejas habrán armonizado su relación
¿verdad? Porque la armonía entre una pareja es muy importante. Entonces yo empiezo mi presentación con el concepto de la complementariedad. Yo he venido acá para complementar, quizá en lo que haga falta, ¿verdad? Y todos somos complementarios. Somos complementarios entre generaciones, somos complementarios entre pueblos de diversas culturas, somos complementarios en nuestro punto de vista para cambiar las cosas o para sentar las bases de las transformaciones. Y lo que queremos hoy es transformar condiciones dignas para nuestros niños. Estamos todos aquí en contra del trabajo infantil y estamos aquí todos en contra de la utilización de la fuerza de nuestros jóvenes y de nuestros niños a un trabajo que en realidad lo que tendríamos que darles es una seguridad y es una plenitud de la vida en sus primeros años. Entonces, no quiero empezar por los grandes análisis y conceptos, más que pensar que el trabajo infantil tiene, tiene causas estructurales. Desde las estructuras hemos, a lo largo de muchos años, desde que el sistema existe, generó un sistema que no beneficia a los niños y por eso hemos logrado una insensibilidad total de la importancia y la trascendencia del niño y la niña desde la concepción, porque nosotros estamos viendo el niño cuando ya nació, pero nunca nos preocupamos por las condiciones antes de nacer, ¿verdad? Desde la concepción, las madres hemos pasado por tremendas experiencias, por tremendo cansancio, por tremenda saturación de energías tan negativas y el niño empezó a sufrir desde la concepción. Posteriormente en este mundo llegó sin condiciones que le permita hacer un desarrollo equilibrado. Y por eso mismo quiero recordar que para nosotros la filosofía de nuestros ancestros mayas es que en primer lugar tenemos 3 dimensiones para ser feliz: la dimensión espiritual, la dimensión social y la dimensión material. Normalmente cuando hablamos del trabajo infantil pensamos solo en la dimensión material, si gana o no gana y lo que gana y se obliga a ganar, a poner una meta de precio de sus manitas, precio de su andar desde temprana edad. Pero hay otras 2 grandes ausencias, que es la parte espiritual, ¿verdad? Si no hay una guía extraordinaria a un niño, seguramente se va a tener que usar desde temprana edad su propia capacidad, su propia inteligencia, y muchas veces para lo que le da es una sobrevivencia dolorosa, es una sobrevivencia difícil, ¿verdad? Entonces, la necesidad del acompañar un niño y una niña desde el punto de vista espiritual para que pueda en equilibrio desarrollar sus capacidades, sus cualidades y marcar su destino en este mundo. La otra dimensión es material, es social. En el campo social, fíjense que la mayoría de los niños son vistos como problema, sobre todo en este mundo contemporáneo. Los consejos que se le da a una pareja es decir, ojalá que no tengan muchos niños porque va a ser un gran problema, ustedes no van a poder mantenerlos y etcétera. Y viene el rosario. Entonces prácticamente, aunque sean embarazos normales en la mamá y en una pareja, pero de hecho están contabilizados como problemático. Y esto es terrible porque entonces la sociedad
se aleja de su responsabilidad colectiva y no ayuda de manera integral. Entonces, hay causas estructurales, hay causas socioeconómicas, hay causas de tanta abandono, especialmente de principios éticos y de principios de complementariedad. Es decir, necesitamos una educación integral que nos plantee una forma de vida que sea equitativa. Yo no puedo esperar de un diputado del Congreso de la República de mi país que saque una ley en contra del trabajo infantil si para ese diputado eso no necesita, eso no es necesario, porque es más, es resolver un problema, ¿verdad? Un problema que en primer lugar pues le tocará al que le toca, ¿verdad? Entonces hay toda una cadena de repercusiones. Por eso yo felicito en primer lugar todo el trabajo que cada uno de ustedes ha hecho, las fundaciones, las organizaciones, los investigadores, las instituciones, que desde que yo tengo noción de acercamiento a las instituciones internacionales, el tema se ha avanzado, se ha discutido, hay normativa que hoy en la mañana hemos visto que existen, y entonces, ¿cómo podemos enfocar hoy el tema? Yo decía que en primer lugar, atrevémonos a romper esquemas. ¿Cómo podemos romper esquemas de las discusiones tradicionales, verdad? De que si son tanto porcentaje, de que si son… romper esquemas y quizá sentar algunos paradigmas. Si nosotros empezamos a ver nuevos paradigmas en el trabajo infantil, seguramente vamos a encontrar que ya logramos tanto, porque hoy hay algunas prohibiciones, solo que no se usan, ¿verdad? Hay algunas prohibiciones del trabajo infantil. Hay leyes que han ido mejorando su capacidad de aplicación, pero también hay normas internacionales que ya no necesitamos legislar, sino adecuarlos a las normas nacionales, y si se encuentra una compatibilidad, aplicarlos desde dentro del territorio de nuestros países. Pero también hay otro que nos han tocado, y no tocamos por temor a que se sienta agresión, ¿verdad?, a nuestras propias instituciones. Hablamos del área académico. ¿Qué puede hacer la academia hoy para de verdad dar un mensaje clara, contundente y enseñar luces por dónde va la educación de todo el mundo? La educación, yo empezaría por la educación de los que pretendan ser presidentes de un país, ¿verdad? Ponerlos a un examen exhaustiva, ¿verdad? ¿Cuál es su posición sobre y qué debe hacer para erradicar el trabajo infantil por razones económicos, por razones del sistema, por razones estructurales? Porque eso es lo que le toca a los gobernantes, las políticas públicas. Si no son políticas públicas, yo puedo cometer el error de ofrecerles ahora, pero a la hora de aplicar el sistema no me permite hacerlo, y entonces no lo voy a hacer. O que a la hora de sacar la partida presupuestaria, resulta que ese tema le va a caer lo que salpica de sobra, y no la prioridad en el presupuesto nacional. Entonces, ¿cómo podemos priorizar? ¿Con qué? ¿Con qué? Y no a la voluntad de la generosidad del altruismo. Yo no digo que no haya que hacer altruismo para apoyar a los niños y las niñas para que marquen su destino en una condición digna de seres humanos plenos y que elijan realmente el destino que quieren y que les toca en este mundo. Yo creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad de mirar al lado y de apoyar, pero hay una responsabilidad mayor, y la responsabilidad mayor es el Estado.
el Estado, que hago diferencia entre el Estado y el gobierno. Normalmente nosotros nos conformamos que un político nos ofrece porque a lo mejor va a ser gobernante, pero en quien garantiza la perdurabilidad de las transformaciones es el Estado. Y si el Estado no tiene ninguna noción, ninguna partida presupuestaria, ninguna garantía de estímulo a todos aquellos programas que tienen que ver con la dignificación del niño y la niña, pues entonces nuestra lucha es repetitivo. O sea, nuestra lucha es como ciclos coyunturales. Y eso lo estamos haciendo en nuestros países. Presionamos al gobierno, avanza ese gobierno, tiene grandes ejemplos, pero cuando sale ese gobierno, viene otro gobierno, instala sus propias políticas administrativas y el Estado feliz de la vida porque no se le da la tarea perdurable en el tiempo. Entonces creo que revisar las condiciones del Estado es una tarea. Y entonces sí acudamos al Congreso de la República. Entonces sí acudamos a la formulación de leyes, en tanto que es el Estado el que debe garantizar para siempre los derechos de la infancia en general, ¿verdad? Y no solamente en situación de emergencia. Que el Estado mismo no victimice a los niños. Yo he encontrado una cantidad de programas de Estado que pide cooperación internacional al Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario Internacional, a UNICEF, a todas las instancias, al PNUD, etcétera, victimizando a los niños. Es una semejante vergüenza. Primero tendría que decir el Estado, estos son los temas que no se permite en mi país, bueno, ayúdenos, pero resulta que el Estado le da la tarea a otros para que se sensibilicen, pero no hacen cambios estructurales adentro del Estado. Entonces yo pienso que hay una tarea muy grande que podemos hacer en la transformación de políticas públicas desde la revisión de la misión del Estado en relación al trabajo infantil. El otro tema son las desigualdades sociales. Ustedes saben muy bien que un niño en un colegio de clase media es diferente que un niño en la escuela pública, ¿verdad? Ya desde allí se establecieron condiciones distintas. Y no digamos en una élite más afortunada, más privilegiada, que llega a los extremos, ¿verdad?, de que ya no le interesa si su hijo trabaja o no trabaja, sino el abandono de la infancia. O sea, si está en la mejor escuela, sí señores, pero está abandonado el niño a su suerte. Entonces, por eso es que el sistema educativo en los últimos años ha cobrado importancia extraordinaria en sostener la carga de sacar adelante nuestros hijos, cuando nosotros tendríamos que dar una dosis de carga para poder encaminar a nuestros hijos. Entonces se delega la educación pública o la educación privada totalmente el destino de los niños. Es otro tipo de abandono, es otro tipo de abuso, es otra característica del abuso infantil. En cuanto al trabajo, erradicar el trabajo infantil, yo a veces pienso que es una utopía. No sé, tengo la sensación que es una gran utopía. Si pienso en todos los niños, pues, si pienso en mi barrio, a lo mejor puedo ayudar con los que están alrededor de mi casa. Si pienso en la aldea, a lo mejor podemos hacer algo en cuanto a poder incidir e instaurar algunas medidas. Si pienso en mi país, a lo mejor puedo incidir un poco más en prevalecer ese respeto a los niños, y yo creo que en muchos países ya se logró por lo menos sancionar que los niños se les utiliza pidiendo limosna en la calle, ¿verdad? Yo antes venía a los países y lo primero que encontraba era la cantidad de niños que están pidiendo una ayuda.
pero su mamá y su papá, medio borracho, estaban sentados al lado, ¿verdad? Y usaban el niño recaudaba el dinero y los padres gastaban el dinero. Yo creo que muchas de esas prácticas ya se sancionaron. En algunos, gracias a los programas sociales, ya permite una beca, y yo creo que esto es una medida muy concreta, de decir, yo a ese niño lo quiero becar. Es uno que estoy sacando, pero es uno que le estoy dando una oportunidad y le doy una beca, no le doy una charla, porque también dar una charla a una gran comunidad que no tiene las condiciones para la vida es casi hoy una ofensa. ¿Verdad? Yo le voy a decir, mire que tu hijo tiene derecho, que tu hijo está protegido por los convenios internacionales, que tu hijo tiene perspectiva si se va a la escuela y tiene perspectiva con esto y con lo otro, pero al final la gente dice, ¿y usted cómo me va a ayudar para lograr eso? ¿Verdad? Así que como dijo mi esposo cuando me dieron el Premio Nobel de la Paz, me dijo, mire Rigoberta, yo te recomiendo algo. Todo el mundo te van a decir dónde está la estrella. Allá está una estrella que brilla y que ese es tu destino. Sos una estrella que vas para allá. Pero cada vez que te pidan eso, pídeles una escalera para que te ayuden a tocar esa estrella. Cuando toques esa estrella, mi respeto. Y eso lo decía en aras de que vendría una avalancha de peticiones de presionar gobiernos porque son dictatoriales, porque la paz no es guerra, porque la paz es educación, porque la gente cree que resuelve los problemas de la gente. Entonces tú no vas a poder resolver esos problemas. Entonces, una manera de decir que no podemos filosofar sobre un tema que toca profundamente la vida, la piel, el sentimiento, lo cotidiano de millones y millones de gente que están enfermos, unos por salud, otros por cánceres, otros por SIDA, otros por tantos otros problemas, y allí no les podemos dar una receta, un consejo, ¿verdad? Les tenemos que dar una solución. Y en esa solución yo creo en todos nosotros, creo en todos ustedes. En esa solución podemos encaminar acciones que nos da resultados o recuperar las experiencias de acciones que ya los hemos puesto a práctica y que vemos que da resultado. Entonces, yo diría que la necesidad de renovar un poco nuestras luchas, nuestras campañas, nuestros argumentos, nuestras soluciones, es casi lo que nos exige este tiempo, ¿verdad? Ya hemos hecho mucho, pero ¿hasta dónde no hemos hecho nada? ¿Y cuáles son las urgencias que hagamos donde no se ha podido hacer cuando sí se podía? Si yo digo que se puede, es que tengo fundamentos para decir que se puede, es que tengo un ejemplo que me indica que sí se puede, ¿verdad? Y menos ilusionar en general. Entonces suena contradictorio cuando yo digo que erradicar el trabajo infantil es una utopía. No es malo tener utopía. Lo bueno es que la utopía por utopía no se vale ni sirve para la vida. Entonces, utopía sí, pero hagamos concretamente que la utopía se sienta, ¿verdad? Se viva y nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, prácticamente creo yo es una nueva convocatoria a diseñar agendas para que pueda darnos luces y podamos dar respuestas concretas a una demanda tan masiva de nuestra población y también a un delito que cometemos diario y que es el trabajo infantil por razones de pobreza o de carencia o por razones sociales o socioeconómicos, cualquier sea la razón, pero el tema es que allí las víctimas son claras y son numerosos, ¿verdad? Otro de los temas, yo iría por el tema de la educación. Nosotros tenemos 1000 maestros en Guatemala que están sacando la licenciatura en la Universidad de San Carlos
empezamos con la Fundación Menchú hace 18 años, en una educación en contexto multicultural. Al principio todos decían educación indígena, educación maya, educación indígena, educación maya. Y cada vez que hablábamos de mayas o indígenas, ya a todos se les levantaba espinas, alergias en la piel, porque es obvio que el racismo también es una política y también es una ideología. Y es obvio que la exclusión también toca poderes y también toca intereses. Es obvio que cualquier de esos temas es igualmente una causa revolucionaria. Entonces, cuando los hablamos, todo el mundo se nos aleja o todo el mundo censura el tema. ¿Qué hicimos? Dijimos, hagamos un programa de educación en contexto multicultural. Así abarcamos a todos y no tengamos que decir solo para mayas o solo para no mayas, ¿verdad? Y afortunadamente con la ayuda de UNESCO iniciamos ese diagnóstico, posteriormente a diseñar los primeros programas. No, hombre, llevamos casi 20 años. Pero, ¿cuál es el resultado? Más de 1000 maestros activos en las escuelas de educación primaria, y hoy hay más maestros que ya entran en educación secundaria. La carrera es prácticamente de 8 años. O sea, es una carrera oficial, es una carrera formal, no es una charla, una capacitación, porque también nos cansamos de capacitar ciudadanos. Pedíamos dinero para capacitar y al final no sabemos a quién capacitamos, ¿verdad? Y encontramos que los que más practican exclusión son los que pasaron por nuestros programas de capacitación, porque les dimos la idea de que es vendible capacitar a un ciudadano, pues todo el mundo replica, ¿verdad?, la idea. Entonces empezamos a hacer un programa con la Universidad de San Carlos. Creo que es un logro extraordinario para un país multicultural, multiétnico, multilingüe. Los profesores activos, muchos de ellos son mayas, hombres y mujeres, pero también hay no mayas. Eligieron un idioma en la región. Los de Huehuetenango, ustedes saben que son más o menos el idioma Smam, o las áreas Alta Verapaz son Echis, o las áreas quichés son quichés. Entonces, que elijan un idioma como parte de la carrera. Al trascender la frontera de un idioma ancestral y el español, ya es un avance extraordinario para la comunicación de la idiosincrasia, de la ideología, del pensamiento del niño maya, ¿verdad? Ya es un acercamiento. Luego ya es un acercamiento a la ideología de los adultos mayas, porque ustedes saben que allá nos acusan de que estamos en contra del anticonceptivo, estamos en contra de esto. No es cierto, simplemente su conclusión, porque no nos explican bien qué fregados quieren hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, romper esa frontera es muy importante. ¿Y qué estamos nutriendo ahí? Estamos nutriendo el Ministerio de Educación, porque todos esos profesores son contratados por el Ministerio de Educación y ellos ya no están repitiendo un texto caduca, un texto que implementa el machismo, que implemente el racismo, un texto que implemente la subestimación a los niños, un texto que ya incluye, y ahí voy yo, que es necesario la opinión de todos, ¿verdad? Y gracias a Dios, así sí se expresan nuestros niños, así sí se expresan. ¿Cómo? A través de su dibujo, a través de su arte, a través de su creatividad, a través de poner un jurado de niños para que califiquen un cuento. Si los niños dicen, mire, ese cuento dice que hay una torre y yo no conozco una torre, pues sí, eso lo hicieron los que conocían una torre, pero tú no tienes una torre, tienes un volcán, es diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay muchas iniciativas que podemos hacer, pero con un tema muy marcado. Yo lo que sugiero es que si nuestro tema es erradicar el trabajo infantil, digámoslo día y noche, pongámoslo en título,
subrayémosle en grandes letras, estemos donde estemos, seamos una fundación para niños, para jóvenes, para mujeres, para ancianos, para lo que sea, pero pongámoslo en negrillo lo que queremos que de verdad cambian las cosas, porque mucho de los cambios proviene también del manejo que tienen las personas, su pensamiento, su creatividad y su ser pensante. Entonces, ataquemos las ideas que nos hace esclavo y da resultado. Yo no traigo mucho, solamente que no digamos mucho lo que ya hicimos. Eso es otra filosofía, creo yo, que nos va a ayudar mucho. Si enaltecemos lo que ya hicimos, entonces ya curamos todo el mundo. Entonces, ¿para qué fregados nos juntamos para hablar de erradicar el trabajo infantil si ya hicimos todo? ¿Verdad? No digamos lo que ya hicimos. Señores, hagamos lo que hace falta. Pongámosle el dedo donde hace falta y donde más duele y donde más nos avergüenza a todos, ¿verdad? Porque lo que ya se hizo nos enorgullece, pero lo que no hemos hecho preferimos decirlo en voz baja, ¿verdad? Entonces yo creo que hagamos un esfuerzo de hacer como una selección de aquellos temas que no se ha hecho, y que el país que tenga que ser señalado, o en la organización o la estructura o la institución, no se sienta que estemos agrediéndolo, simplemente estamos complementando su tarea que tiene que hacer. Entonces yo pienso que esas políticas públicas no debe ser también solo del Estado. Nosotros logramos que en la ley dice que se reconoce en un parrafito, se reconoce los idiomas mayenses como idioma oficial. No, hombre, con esa frase ya hicimos, publicamos y distribuimos el Sagrado Calendario Maya junto con el calendario gregoriano. Con eso ya exigimos a los tribunales, hicimos un manual para que los tribunales, cuando juzguen a un maya, tienen que procurar un traductor en su propio idioma. ¿Cómo voy a pedir yo a un niño que piense de su futuro o de cómo condición está viviendo si le exijo hablar en español, por ejemplo? No es su primer idioma. Entonces, traduzcámoslo, hay traductores, sí, hagamos, y si no hay, pues que el sistema invierte dinero para que hayan traductores oficiales, imparciales, etcétera, y no influencien una justicia injusta, ¿verdad? Entonces siento que si logramos algunas normas, pues agarrémonos en esas normas y difundámoslas y hagamos. Yo termino diciéndoles una experiencia muy dolorosa que tuvimos nosotros en Guatemala. Más de 35 organizaciones, entre fundaciones, ONGs, sociedad civil, UNICEF, Save the Children y muchas instituciones internacionales, procuramos y empezamos a trabajar una ley donde, entre muchas otras demandas, entra erradicar el trabajo infantil, trabajar una ley para el Congreso. Los primeros adversarios que se nos levantaron son los que estaban viviendo de la desgracia de los niños. Y ellos, desgraciadamente, la mayoría son los abogados mafiosos, los abogados que trabajan la adopción ilegal, los abogados que venden, eso sí que involucrados en la trata de personas. Hicieron campañas multimillonarias en contra de 35 organizaciones. ¿Se imaginan ustedes? Si fuera una sola voz que se levanta, terminaría siendo criminalizado. Pero si hemos hecho un consorcio de grandes instituciones y aún así no pasó la ley, fíjense ustedes. O sea que el poder que se toca cuando se toca el trabajo infantil no es solo un poder de que si el papá quiere o la mamá quiere, o es un papá irresponsable, o es inmigrante que dejó a su hijo en el intemperie a cambio de ir a buscar un trabajo en Estados Unidos. O sea, ya no solo eso,
sino hay otras estructuras mafiosas que están detrás. Entonces, también toquemos esa parte, ¿verdad? Porque tocar esa parte implica un compromiso muy serio y implica también mucha valentía y mucha convicción de lo que estamos haciendo. Entonces, yo diría que sentemos algunos precedentes. Y si hay precedentes, rescatemos esos precedentes. Yo creo que en materia penal cada vez hay más precedentes en la defensa de los niños y las niñas, pero en el tema laboral sí sigue siendo una laguna inmensa. Yo lo veo una jungla que nos puede permitir muchas acciones y puede permitir también involucramiento de muchos sectores. Felicito al empresariado. Creo que el empresariado tiene mucha posibilidad de seguir adelante en esta lucha, porque si hay con qué, podemos también avanzar un poco. Si no hay con qué, tenemos que justificar nuestros proyectos y muchas veces ya cuando ponemos cambios radicales ya nos censuran nuestros programas, ¿verdad? Entonces, como que hay que hacer un esfuerzo mancomunado donde nadie tenga totalmente ausencia en este tema, ¿verdad? Entonces, yo les dejo las preguntas, solamente que me cuesta un poco hablar del tema porque sé que ustedes son expertos en la materia. Sé que muchos de ustedes son expertos con su propia vida, pero también son expertos en sus instituciones y son expertos también en manejar todos los códigos occidentales que se han producido. O sea, yo sí valoro mucho las normas occidentales que en los últimos tiempos han salido. Nosotros los pueblos originarios aún nos cuesta transmitir esas normas en nuestro sistema. Entonces nos toca en los próximos años hacer los códigos de compatibilidad, quizá de algunas de esas normas, que nos puede ayudar muchísimo. Gracias. Bueno, como tenemos unos minutos para preguntas, que supongo que habrá muchas, a mí la verdad es que me ha resultado muy sugerente muchas cosas casi todo lo que has dicho. He tomado nota de algunas frases, algunas cosas que me han parecido interesantes, que voy a repetir. No pretendo ni hacer un resumen ni nada, solo algunas cosas que me han parecido sugerentes también, pues para provocar, si acaso, un poco de discusión o de debate o de preguntas simplemente. Por ejemplo, nos has hablado de que somos complementarios, y está muy bien acercarnos a los problemas con puntos de vista complementarios. Nos has hablado del papel del Estado diferenciándolo del gobierno. Nos has dicho que erradicar el trabajo infantil es una utopía. Me parece que es una frase interesante para el debate también, aunque has explicado muy bien por qué lo dices, pero es una frase interesante. Nos has hablado del valor de la educación en un contexto multicultural. Nos has dicho que veamos lo que nos falta y no que andemos diciendo lo que ya hicimos. Que trabajemos también por sentar precedentes, que es una buena manera de consolidar resultados. Y finalmente, pues nos has exhortado a hacer un esfuerzo mancomunado para luchar contra el trabajo infantil. Bueno, estas son algunas de las cosas que a mí me han parecido interesantes. Yo las dejo también encima de la mesa a modo simplemente no de recopilar todo lo que has dicho, sino algunas de las cosas, y dejo la palabra a la sala para que se pueda hacer alguna pregunta. Por allí. Por favor, si se identifican y dicen el lugar de donde vienen. ¿Que alguien está levantando la mano aquí? No, sí. allí atrás era la primera pregunta, vale. Allí donde está de pie, y luego aquí, no en la cuarta fila. ¿No hay micrófono?
A ver. Bueno, o puede... Bueno, puede a ver, si no funciona... Sí, gracias. Sí. Gracias, Javier, Sí. por la palabra, doña Rigoberta. Realmente un honor y un gusto tenerle en nuestra patria, el Ecuador, el corazón del mundo. Tenga un caluroso y fuerte abrazo de todos quienes conformamos los ecuatorianos de esta nación y en especial mi organización Amor de Papá Ecuador y en Latinoamérica, en 11 países. Realmente erradicar el trabajo infantil es una utopía, como usted lo ha mencionado, pero creo que si no atacamos a la raíz del problema, siempre vivirá siendo eso. La familia tiene que llegar a un acuerdo y a una conciliación para poder mantener a la sociedad. Lamentablemente, en el Ecuador, el 80% de divorcios se han dado en este último año. Teníamos el año anterior 10.000, ahora tenemos 18.000. Y la ruptura y el punto de fricción que se ha creado acá es justamente esa división de los hogares. Ahí nacen, creo que, todos estos problemas del trabajo infantil, la violencia intrafamiliar, el maltrato, la discriminación. Creo que todos quienes estamos al frente de una organización social sin fines de lucro y hemos hecho un juramento de defender a nuestros hijos, creo que es llegar primero a ponernos como sociedad y como familia en un acuerdo de paz, de armonía y buscar un horizonte que sea en bienestar de nuestros hijos, pensando que nuestros hijos van a ser los beneficiarios de nuestro trabajo, porque nosotros tal vez ya no lo veamos, pero por lo menos mirarles a los ojos a nuestros hijos y decirles que no están o están así, porque de repente nos faltó valor, entereza y coraje de enfrentar los problemas y decir las cosas como son. Muchas veces seremos perseguidos, muchas veces seremos encarcelados. Penosamente los derechos humanos se han violado con los padres que están en la indefensión jurídica a nivel mundial. Sí sería bueno llegar primero a ese acuerdo nacional y mundial. Hagamos la paz con nosotros y nuestras familias, que ahí comenzaremos a sembrar el cambio en esta nación y en el mundo. Gracias. Hacemos varias preguntas. Sí, vamos a recibir Sí. tres preguntas, o dos, que es la energía de nuestro día. No sé si se me escucha, pero primero quiero agradecer a Telefónica y a la señora Rigoberta Menchú las palabras que nos ha dado al pueblo ecuatoriano y a quienes no somos del Ecuador, latinoamericanos. Y quiero hacerle una pregunta bastante fuerte y les ruego a ustedes me disculpen. Ecuador y Guatemala somos países hermanos y lamentablemente Ecuador va por el mal camino de Guatemala con este tema del narcotráfico. Y ya lo que se ha hecho por parte de Telefónica en erradicar el trabajo infantil es fuerte, es bastante fuerte. Pero mi preocupación y mi pregunta para usted, señora Menchú, es cómo evitar que los niños entren al tráfico de drogas ahora mismo, la prostitución y la delincuencia, que sale más allá del tema del trabajo infantil. Entendemos que el trabajo infantil, la única manera de erradicar será teniendo el pleno empleo, pero eso tendrá que hacérselo en conjunto. Así que mi pregunta es, ¿cómo ve usted el parecido que tiene Ecuador ahora, hoy por hoy, con el tema del narcotráfico y cómo poder evitar lo que usted señalaba? Y fue muy prudente decir, los abogados fueron los que se pusieron en contra de nosotros por el trabajo infantil. No solo por el tráfico de seres humanos, sino por el tráfico también de órganos, que es lo que pasa en Guatemala, que es lo que sucede en Guatemala. Y el racismo en Guatemala sí es una cosa bastante fuerte, que no se parece para nada a nuestro país. Pero ¿cómo nosotros podemos ayudar para erradicar este tipo de lacras sociales? Gracias. Sí. ¿Otra más? Aquí. Si Aquí quieren delante. tres, Aquí delante, por favor. Por aquí. si quieren, bueno, ahorita vamos a responder estas Ahí. dos. Aquí eso es. Primero, la prevención. Yo trabajo muchísimo en el tema de la prevención, porque de hecho las civilizaciones ancestrales trabajaron y su filosofía es prevención.
Por eso es que nos ha tocado duro cuando nos castigan con la ley, porque el castigo es la fase final, no es el inicio. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Yo creo que hay un tema que es la integración familiar. Efectivamente, en este tiempo hay mucha desintegración familiar. Y la desintegración familiar tiene muchas causas. Unas que son naturales, o sea, el ciclo del tiempo, el giro de la Tierra, los fenómenos astronómicos que estamos viviendo, está claro que está dando vueltas en ciclos muy especiales, por eso hay muchos comportamientos humanos que realmente ya es una gran bendición que coincidamos los humanos, porque lo general es que parece que no coincidimos en nada, ¿verdad? Nos vemos en la calle y pasamos de largo y no hay como una intencionalidad de coincidencia, ¿verdad? Entonces, qué bonito es que hay una fuerza que coincida, ¿verdad? Y eso es parte de lo que felicitamos de este evento. Prevención, yo creo que hay que darle mucha herramienta a los niños y los jóvenes. Por un lado, pues si es el método por la educación, está bien, la educación formal en la escuela, está bien, enfaticemos el tema, pero también hay otros medios. Aquí hay un papel muy grande que deben jugar las instituciones religiosas, que son consejeros número 1 de la familia, los guías espirituales. Nosotros hacemos un enorme esfuerzo, los mayas, de guiar nuestra gente por un equilibrio entre la pareja, pero también entre el hogar y entre los hermanos, y el equilibrio personal de los niños, ¿verdad? Porque los niños hoy son más avispados que nosotros también con el tiempo, ¿verdad? Hay niños que trascienden más allá su conocimiento y resulta que lo que reciben son golpes de la escuela, golpes de la casa, golpes de la mamá, maltratos. No tenemos un código de lenguaje que nos permita hacer equilibrio. Entonces, en eso nos hace falta mucha educación, o sea, procurar los adultos en nuestra educación. Si yo soy mamá, procuro mi educación como mamá para que yo transmita eso, también es parte de la educación global. Pero darle mucha herramienta a los niños para que puedan también sobrevivir la crisis global, o sea, la decadencia global, no crisis. Según nuestros abuelos mayas, este mundo vive una decadencia global en lo social, en lo espiritual y en lo material. Entonces, la decadencia global de espiritual, material y social, ¿quiénes son los primeros afectados? Son los más tiernos de nuestra nación, que son los niños y de nuestra sociedad. Darles mucho criterio. Por eso creo yo que es muy importante como buscar los valores que tenemos que nos une y tratemos de hacer un esfuerzo para dar herramienta. Los jóvenes, yo diría que los jóvenes de 14 años, sí vale la pena invertir en ellos, pero no solo una educación escolarizada, alfabetizada. Ya terminó como la etapa de la alfabetización, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay que enseñar a leer y a escribir, sino que la alfabetización es apenas una pequeña herramienta hoy, sino la educación quiere algo más sustantiva. Entonces yo creo que las escuelas, por ejemplo, aquí telefonía, incide en muchas escuelas, en muchos colegios, en muchas áreas donde los jóvenes están creciendo, están abordando el tema. Complementemos eso quizá con un intenso trabajo de formación a los jóvenes para su propia armonización, ¿verdad? Eso les estamos previniendo contra el trabajo infantil, pero también les estamos previniendo contra la segunda pregunta. Y es que la segunda pregunta, las mafias corporativas que normalmente están vinculados narcotráfico, impunidad y crimen organizado. Los tres males de la sociedad lo vivimos en Guatemala, en Centroamérica, en el mundo entero. O sea, las mafias corporativas están en tres áreas y que incide hoy no solo en la ciudadanía,
Antes pues la víctima era la ciudadanía solamente por la impunidad. Hoy están adentro de las instituciones de Estado, están adentro de muchas instituciones y corporaciones, son legales absolutamente. Entonces, nuestros niños tenemos que prevenirlos a eso, pero no la tradicional prevención que hacemos de que no hables con un extraño, no saludes a un extraño. También eso ya terminó su papel, ¿verdad? Sino darles más ideas o compartir con ellos más sus ideas sobre cómo ser una buena persona y cómo ser una persona completa, una persona integral. Con pequeñas dosis que les damos, van ellos cultivando su proceso. La prevención pasa por crear nuevos dirigentes. Yo diría que no tanto que hagan un taller, sino que demuestren una forma de vida, ¿verdad? Es una forma de vida lo que nos toca cambiar. ¿Qué se parece Guatemala y Ecuador? Bueno, yo creo que tenemos grandes procesos, esos procesos que normalmente no da resultado en 1 año, 2 años, pero sí deja precedentes para mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros con los acuerdos de paz hemos explotado tanto para tratar de abrir los espacios y hoy podemos decir que no hay una guerra, no olvidamos la guerra, recuperamos la memoria histórica de las víctimas. Solo la fundación de nosotros tiene 55,000 expedientes del horror, ¿verdad?, en Guatemala, y que vamos a hacer custodia para siempre de esos 55,000 expedientes de gente violada, torturada, y basada a eso sacamos la contribución a la definición del feminicidio, feticidio, genocidio, etnocidio, que son delitos contra la humanidad, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que que las instituciones también preservan la memoria y la verdad, porque si la verdad no lo tienen las víctimas, ya nos fregamos porque pasa como cualquier cosa. Entonces yo pienso que los niños que están forzosos ahora, en este momento, en un trabajo infantil, pues tratemos de sacar su experiencia y sociabilizar como de tal manera que concienticemos a los adultos, los funcionarios públicos, los directivos de nuestras fundaciones, porque como digo, hay 2 maneras de hacer un castillo: hacerlo en el aire, empezando por la campana, ¿verdad?, que normalmente es lo que hacemos, o hacerlo en la tierra, perforando los primeros cimientos. Y yo creo que nada es tarde para sentar bases de nuevos retos para el futuro. A eso nos trae aquí. El narcotráfico, el crimen organizado, no las podemos combatir si la ciudadanía no tiene conciencia de cómo autodefenderse, digamos, de todos esos males y generar una educación global, ¿verdad? Yo tengo confianza que las nuevas generaciones sí están dotadas de suficiente herramienta para mejorar el mundo que nos espera, ¿verdad? Bueno, si le parece, como ya hemos casi agotado el tiempo, vamos a hacer 2 preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir que sean breves para que sí podamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Telefonía Movistar. Hay más preguntas que respuestas. ¿Cómo sensibilizarnos, concienciarnos y responsabilizarnos ante una cierta estigmatización que se vive todavía en América Latina, un cierto racismo que se vive todavía solapadamente en América Latina, realmente una exclusión? Y la segunda pregunta sería tal vez un poco más profunda: ¿cómo ir creando utopías viables entre una racionalidad científica occidental, todo, y una sabiduría realmente milenaria e indígena? ¿Qué caminos recorrer? Muchas gracias. Buenas tardes, Rigoberta. Es un honor para nosotros tenerte aquí en el Ecuador, estar compartiendo contigo este encuentro. Soy Jefferson Mera de la ACJ YMCA Ecuador. Tengo una pregunta. Bueno, aquí parte un poco de la reflexión que hemos visto en nuestra sociedad.
Nosotros siempre nos tomamos como Estado o como organizaciones el papel de trabajar en función de la niñez, en función del trabajo, de erradicación del trabajo infantil. Sin embargo, para la sociedad como tal, esta realidad a veces se topa en las esquinas y después de esto vuelve a su vida cotidiana y a veces se percibe que existe una especie de apatía frente al tema. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo podemos hacer o quién está llamado a lograr que la gente o la sociedad como tal se empodere sobre temas como la erradicación del trabajo infantil? Que esto no sea solo una cuestión aislada del Estado o de las organizaciones o de las ONGs. Muchas gracias. Teníamos una pregunta aquí también. Bien, y con muchas esto gracias. terminamos. Mi nombre es Óscar Ordóñez, yo vengo del Perú y siento envidia sana del Ecuador por tenerte con frecuencia, Rigoberta, y por tenerte cerca. A propósito del tema de la utopía vinculada con la lucha con el trabajo infantil, no pude dejar de recordar el parafraseo de nuestro Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, cuando él contaba que dos alumnos le preguntaban a su viejo maestro cómo es que se podía alcanzar la utopía. Decían: maestro, nosotros damos un paso y la utopía retrocede dos. Nosotros nos abrazamos, nos juntamos, damos 2 pasos y la utopía retrocede 2 pasos más. ¿Cómo podemos alcanzarla? Y el viejo profesor y maestro sabio le dije: el tema de la utopía no está en alcanzarla. La naturaleza de la utopía es precisamente eso, que nos abracemos, que nos juntemos, que hagamos mejor las cosas y que empecemos a caminar y no nos detengamos jamás. Yo creo que ese es un poco el espíritu y el enfoque de la utopía que planteas, y yo creo que allí ninguno de los que estamos aquí vamos a tener problemas en suscribirla. Gracias. Sí, gracias por aclararlo. Definitivamente la utopía te hace soñar, trabajar inalcanzablemente, pero alcanzable, y saber usar la concepción de nuestros pueblos ancestrales. Desde pequeños nos dicen: tú debes tener mirada lejos, o sea, tenés que aprender a ver lejos y a ver cerca. Si tú logras ver lejos y cerca, entonces hace una combinación de lo lejos y de lo cerca. Pero nunca nos han dicho solo mira lejos, ¿verdad? ¿Lejos dónde? ¿Y acaso lejos es un pequeño ciclo de vida que vivimos, ¿verdad? Ver lejos es ver que somos custodia de una ADN de millones y millones de años que proviene y que es la humanidad en sí, ¿verdad? Entonces, ver lejos es que lejos atrás o lejos adelante también. Entonces, creo que la utopía es una manera de pensar que tenemos una motivación perdurable en el tiempo. Solamente veamos qué es lo que vamos a alcanzar y cómo podemos fijar las metas que nos toca a nosotros, para no decir, bueno, que vean las juventudes a ver cómo salen, ¿verdad? Porque eso es lavar las manos y es lo que hacemos constantemente. Es decir, nosotros ya no veremos, pero ustedes lo van a ver, ¿verdad? Porque ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Porque no voy a hacer hoy lo que yo puedo hacer por lo que ellos iban a hacerlo en el futuro, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay un compromiso social y un compromiso consciente. Si somos conscientes de una causa, vamos a luchar de por vida por esa causa. Si no somos conscientes de eso, vamos a luchar solamente para satisfacer incluso nuestra propia agenda. Entonces, yo lo que temo normalmente es que discutamos temas y mañana hay otro tema de la coyuntura y nos vamos por ese otro tema y el otro ya se nos olvidó y ya vemos
y caemos en lo que hoy están nuestras instituciones. Si usted ve en toda América Latina, los políticos cambian de partido cada rato. Ni siquiera esperan un proceso, un periodo electoral para cambiar su partido. Entonces, si le depositamos en sus manos unas mejores leyes para que beneficien a nuestros niños, ya nos fregamos, porque qué tal si ya no era del partido y ahora es del partido que está en contra del derecho de los niños, entonces ya se votó esos avances. Entonces sí, allí sí necesitamos forjar una fuerza consciente para que dé seguimiento a los temas, y creo que el seguimiento nos marca procesos, y si entendemos el sentido de los procesos podemos tener logros, y logros perdurables, y eso es a eso apuntamos. Yo creo que ¿qué podemos hacer más? Yo, como hablo de lo que hago todos los días, conmigo llegan gente que están a punto de suicidarse, niñitos de 6 años, de 5 años, y sus papás dicen: mire, este niño ya no tiene ganas de vivir. Yo les digo: pero ¿cómo no va a tener ganas de vivir? ¿Verdad? Y empezar a saber qué tienen, y realmente lo que tienen los niños es una profunda frustración, porque no son comprendidos, ni comprendidos en la sociedad, ni comprendidos por sus padres. A ver, ¿dónde está el problema? El problema está también en la energía de los propios padres, con qué esos propios padres están guiando a ese niño. Entonces, incluso incluir el niño en una discusión, o sea, de decir: mire, niño, tus papás no tienen toda la razón, pero tú tampoco tienes toda la razón, ¿verdad? Y les juro que parece magia. Después de eso, tanto el niño como los padres empiezan a encarrilar un poquito su destino, y seguro que salvas uno de la depresión, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con los jóvenes. Los jóvenes, antes de entrar en un grupo de mareros, buscan apoyo, buscan perspectiva, tocan miles de puertas. Los jóvenes, antes de salir de un trabajo forzoso, tocan puertas. Y yo he visto niños en Guatemala, porque yo me voy a las comunidades, y por eso cuando digo utopía lo siento con todo mi corazón, porque yo veo 60 niños enfrente, y 60 niños tan interesados en saber lo que voy a decirles. Pero si les digo: miren, niños, no trabajen, porque eso para ustedes, su deber es ahora crecer sano, no van a entender esos niños que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, prácticamente uno tiene que saber cómo entrarle y darles una dosis de autoestima, ¿verdad? Ellos tienen que saber aprender a quererse y aprender a mirar el mundo de una manera distinta, y no ser conformista con lo que están haciendo, porque un niño conformista ya lo condenamos automáticamente a ser violado, a ser ultrajado, a ser aprovechado por todos esos que están alrededor y que viven también del ultraje de los niños o las niñas. Entonces, yo creo que desde nuestra condición personal podemos hacer algo, nuestra condición de líderes tal vez podemos hacer algo. Yo con Telefonía me gustaría que hagamos unas jornadas de encuentros con jovencitos que a su vez se vuelvan líderes, y que a su vez sean portavoces, y a su vez premiemos a los héroes que queremos que sean héroes libres. Si yo digo: voy a premiar a ese niño porque ha sido una víctima del trabajo infantil, todo lo demás lo van a calificar como víctima, ¿verdad? Y van a decir: pobrecito ese niño. Y el niño, ya que se siente pobrecito, hay dos cosas: o rechaza eso porque su naturaleza humana no acepta la esclavitud, ¿verdad? O se conforma con eso, y entonces estoy dejando una víctima para largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer un enfoque? Y muy fácil hacer nuestros enfoques si ya tenemos las instituciones que nos ayudan a llevar adelante esos enfoques. Bueno, y que estemos
abordando los temas como en distinto momento, ¿no? Una manera de abordar en los convenios internacionales, otra manera de cómo vincular con la academia, otra manera de cómo vincular a las políticas públicas y otra manera cómo vincular a las personalidades éticas. Tal vez hay un conjunto de ancianos, de personas que nos puede dar una autoridad en esto, o escribamos nuevas cosas. Los niños están buscando nuevas ideas. Yo veo mis niños quieren ser poetas, pero las ideas que les hemos dado son tan complicados, son tan enredosos, que no les da entusiasmo, ni a mí me daría entusiasmo. Entonces, ¿cómo podemos darle accesibilidad? Hay algo que hicieron los mexicanos que me gustó mucho. Yo tengo libros de cuentos infantiles, tengo 6 libros, 46 cuentos he escrito para los niños, y yo les dije escojan 3 de los libros y uno de ellos, si llena requisito, pues les doy permiso para que se difundan en las escuelas como parte del Ministerio de Cultura. Bueno, hicieron un jurado de niños para calificarlos. Hicieron los niños todo tipo de manifestaciones intelectuales sobre los cuentos. Viera que como un cuento enroló a los niños en una imaginación. Si hacemos esto, seguramente es una manera de pedirle opinión a los niños que piensan precisamente de las injusticias que cometemos contra ellos. Y los niños se reflejan con lo que les causa dolor, ¿verdad? Si sanamos esos dolores, yo pienso que puede generar una cultura, porque parte de esto también es cultura, como ustedes han dicho. Usar un niño para un trabajo es una cultura del adulto, pero también es una cultura que se acarrea durante mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más puedo decir? No hay receta para esto. Yo cada vez que voy en una realidad, lo más importante es tener en mente con tus convicciones. Me dicen a mí, aquí, equidad de género. Bueno, cuando integro mi equipo de trabajo, voy viendo, aquí hay 10 hombres, entonces necesito 5 mujeres. No, pero los compañeros son buenos, son extraordinarios, son expertos. Sí, pero yo quiero equidad de género conmigo. Y no, discurso no, yo quiero la cualidad de las mujeres aquí. Pero si hago mi trabajo y sé que los niños son mi prioridad, entonces voy echando ojo a los niños a ver cómo están para poder incluirlos. Es decir, es una manera de articular todas aquellas cosas que hacemos, y una persona hace mucho, ¿por qué no hacemos mucho 100? ¿Y por qué no hacemos mucho miles? Porque sí hay miles de gente que está trabajando en pro de los derechos de los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces, la pertinencia cultural, eso también para nosotros ha sido muy doloroso. Se nos habla de desarrollo, pero no puede haber un desarrollo si la persona implicada no entienda eso como su desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué desarrollo hablo yo si la gente no entiende que estoy planeando, ¿verdad? Por eso es que fracasan los fondos, porque los fondos lo que genera muchas veces son demasiadas expectativas y demasiados vicios. La ONGización de nuestros países ha sido brutal, y yo les digo en Guatemala, y no estoy en contra de las ONGs, yo tengo una fundación, y gracias a la fundación he sacado adelante varias metas, pero las ONGs terminan de 5 personas, y si tiene una esfera, vemos que su esfera no trasciende más allá de 50 personas. Entonces, está bien que hay un núcleo de 50, porque lo peor es que solo sean los 5, ¿verdad? Qué bueno si hay 10, pero entonces como que midamos bien cómo podemos articular, ¿verdad? Y eso ahí viene la complementariedad. Yo creo que la complementariedad con políticas de Estado y políticas de instituciones privadas es muy importante.
la complementariedad de la difusión de nuestras demandas, nuestras reivindicaciones como sociedad civil o como Estado y los medios de comunicaciones es muy importante, la visualización del tema, no del problema, sino la cuestión, porque si adelantamos que es problema, generamos una enorme cantidad de problemas. Entonces, ¿cómo aquí podemos usar lo mejor de nuestras creatividades para que podamos hacer un trabajo como esta foto que está aquí atrás? Esa risa de libres, ¿verdad? Es muy grande, pero esto funciona para un sector que de por sí puede tener opción de tener esa risa y esa libertad. Pero si lo llevo eso a una comunidad que no tiene esa opción, entonces lo que estoy generando es una fantasía que tal vez en busca de la fantasía nunca va a ser libre, ¿verdad? Y nunca va a valorar qué es la felicidad que está cerca y que le es alcanzable. Entonces, así como que adecuémonos para distintos campos, es lo que yo sugiero y me ha dado resultado. Pero si con ancianos tengo que hablar, pues a los ancianos también sufren maltratos, abandono, en asilos, en la calle, en todas partes. Entonces, ver cómo podemos articular una visión integral. Y finalmente los jóvenes que, como les dije hoy, los jóvenes universitarios, ellos dicen queremos alcanzar nuestras metas más allá. ¿Y qué es más allá para ti? ¿Por qué el más allá para uno no sea la felicidad cotidiana? No sea el entregarte enteramente en tus metas el día de hoy y mañana renovas tus fuerzas y pasado renovas tus fuerzas. Y no solo pensar que tener un diploma universitario es más allá. No, es una parte de las conquistas que hay que hacer, pero ser un ser humano bueno, un ser humano generoso, un ser humano sencillo, un ser humano con valores, con integralidad, quizá es el más allá que nos hace falta, ¿verdad? Entonces, yo pienso que el enfoque es muy importante. Y gracias. Muchísimas gracias a todos. Sean felices, por favor. Yo los veo muy tristes y frustrados.